¿Qué tal? Les habla y les saluda Sin Mentiras. En este video voy a hablarte que acaba de llegar recientemente un supertanquero, un superpetrolero, evadiendo todas las sanciones del país del norte. Ha llegado a nuestros predios, a Venezuela. Y te voy a contestar las preguntas que mucha gente nos hace. Bueno, estos barcos llegan a Venezuela. Maduro promete que hemos subido la producción petrolera, que se van a acabar las colas de gasolina, por ejemplo, y seguimos en las mismas. Déjame unos segundos para hablarte de este poderoso tema y para explicarte de manera pedagógica a usted venezolano, a usted latinoamericano y a usted amigo del mundo que nos sigue a través de nuestro canal por todas partes. Ni la Armada no pudieron detectar este super tanquero, super petrolero que acaba de llegar a nuestras costas, cargados de 620,000 barriles de crudo. Eso supone que estamos importando, y no lo hacíamos desde el año pasado, estos componentes, estos diluyentes, para mezclarlo con otros crudos, sobre todo el crudo extrapesado de la faja petrolífera, y así extraer no solamente gasolina, sino otros componentes químicos vitales para la industria de los hidrocarburos que tenemos acá en Venezuela. Pero salta una pregunta. ¿Estados Unidos, el país del norte, sigue embargando y sigue bloqueando las actividades comerciales de Venezuela? Y la respuesta es sí, de manera rotunda. De manera rotunda. La segunda pregunta es, ¿por qué sigue habiendo colas, filas de carros, de vehículos para comprar gasolina? Y la respuesta es porque no estamos produciendo suficientes barriles de gasolina al día. Se necesitan más de 100,000 y estamos más o menos en 60,000. No cubre la demanda. Porque todavía PDVSA no se ha reactivado y va a costar muchísimo reactivarla. Porque el país del norte apenas nos acaba de levantar una de 350 sanciones. Nos levantó la referida al gas propano, esta que se utilizan para las bombonas, porque ya nos estamos quedando prácticamente sin gas en Venezuela. Nos acaba de reactivar para comerciar gas y todos sus derivados. Porque el presidente de Venezuela y su ministro de petróleo prometieron 1.5 millones de barriles para este final de año. Y todos los venezolanos sabemos que es una mentira más del gobierno, porque no es posible, porque le mienten, porque juegan con las esperanzas de la gente. No le hablan claro, no le hablan con sinceridad. Es parte de un gobierno incompetente y de un gobierno que le miente de manera consuetudinaria a sus ciudadanos. Falta mucho para que PDVSA se recomponga. El daño que le ha hecho los dos imperios y que le hizo la mala administración del actual gobierno es demasiado grande. Todo el cerebro electrónico de PDVSA, el software, los equipos, los repuestos, los componentes, vienen de Occidente. Es decir, vienen desde los dos imperios. Las empresas que nos dan asesoría, servicios, que nos dan ayuda en esta materia tan tecnológica, tan especial, no vienen a Venezuela ni se atreven con sus consorcios porque temen que los agarre el brazo de las sanciones y embarguen sus cuentas y productos financieros en el exterior. Esa es la verdad. Aquí tú, para importar un tornillo, tienes que hacer lo mismo que hacen estos barcos: apagar el transponder, darte la vuelta por África, pasar meses y meses en el Atlántico para que la armada del país poderoso, que tiene más de 1,000 bases militares en todo el mundo, no te quite la carga como pasó el año pasado. Esa es la verdad, no podemos ocultarla.
Y además de todas esas dificultades, tenemos una industria petrolera en el suelo, que se ha quedado en la prehistoria prácticamente. Y que levantarla va a llevar tiempo, esfuerzo, que no dudamos en que se está haciendo, pero que sí dudamos en las mentiras, en que les dice que vamos a producir, en que no vamos a tener más colas. Y seguimos importando todos estos diluyentes porque los necesitamos. Porque todavía la industria petrolera le falta mucho recorrido para estar, digamos, operativa y cubrir la demanda interna, al menos de gasolina. Así que te dejo preguntas para que tú me des tus puntos de vista, tus orientaciones, cómo ves el embargo, el bloqueo de parte del país poderoso, de los dos países, de los dos imperios. ¿Cómo ves el esfuerzo que hace el gobierno de Venezuela para reactivar la industria petrolera? Si de esta vamos a salir victoriosos o si van a triunfar los amigos del paralelo. Déjame todos tus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.